Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Ok. A ver, Reina, no sé si me escuchan. ¿Se escucha bien? Ya, gracias. Consultas de mi parte. Ustedes solo han llevado una PC, ¿verdad? Sí. ¿Y las prácticas dirigidas abarcó hasta qué tema? ¿Hasta qué tema vieron? Prácticas, elasticidades, ¿verdad? David, Profesor, buenas tardes. Disculpe. buenas tardes. No te escucho. Eh, David, ¿hasta qué tema llegó la práctica dirigida? ¿Dónde está Suyón? La delegado, no la veo. De todas maneras, yo hablo con el jefe de práctica, pero quería saber de ustedes. Cindy, a ver, hasta elasticidad, Oka. Ya, bien. Perdón. No olviden marcar la asistencia, por favor, los que vienen entrando, no queden inasistentes. Eh, la clase pasada llegamos hasta el tema de precios máximos y mínimos. Eh, Recuerden que estamos hablando de la intervención del Estado y hemos visto que hay varias medidas de intervención, ¿no? El Estado interviene en la búsqueda de redistribuir las riquezas, ¿no? Buscando mayor equidad, ¿no? Que algunos sectores menos favorecidos reciban algún tipo de ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando se aplican salarios mínimos, los salarios mínimos se establecen sobre el salario que debería estar vigente en el equilibrio, ¿no? Para beneficiar al trabajador, obviamente, ¿no? Y cuando el Estado, a través del gobierno, establece una tarifa máxima para algún servicio, esa tarifa máxima tiene sentido colocarla por debajo del precio que se pagaría en el equilibrio, o sea que beneficia al comprador, ¿no? Al demandante. ¿Tiene sentido?
Claro, porque si se va a colocar una tarifa para algún servicio público, no tiene sentido que se establezca sobre el equilibrio, porque estaría beneficiando eso al vendedor. Y lo contrario para los precios mínimos. Bien, voy a recordarles un momentito la diapo. Acá está, ¿no? Como dije, las medidas de intervención abarca también los impuestos y los subsidios. Bien. Cuando hablamos de precios, establecimientos de precios, tanto mínimos como máximos, ¿no? Normalmente no lo pensamos para mercados competitivos, como dice acá, ¿no? Sino que se busca beneficiar, en este caso, algunos de los sectores que, como dije, se ven menos beneficiados en el mercado. Por ejemplo, cuando hay competencia imperfecta, cuando hay algún tipo de falla de mercado, ¿no? Y, por ejemplo, cuando el mercado tiende a ser, digamos, el mercado laboral, por ejemplo, establece un salario muy bajo para, obviamente, los trabajadores. Esa falla de mercado se puede deber a que hay algún tipo de monopolio, puede haber algún tipo de oligopolio, ¿no? Cierto poder en el mercado por parte de las empresas, quienes contratan trabajadores a un salario muy bajo. Entonces, en búsqueda de favorecer a los trabajadores, interviene el Estado, ¿no? Obviamente establece un salario mínimo. Como hemos dicho, salarios mínimos, ¿no? Tiene sentido si es mayor al salario o el precio de equilibrio, ¿no? No tendría sentido un salario mínimo de un sol al mes. O sea, no tendría lógica, ¿no? Que intervenga el gobierno a través de un órgano del Estado y establezca un salario tan bajo. Obviamente lo que se busca es favorecer al oferente en este caso, ¿no? Estableciendo un precio por encima del equilibrio, pero tiene un efecto, genera un exceso de oferta. Muchos trabajadores querer ser contratados a un salario más alto, ¿sí o no? ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Si se establece un salario más alto, muchas personas van a querer incorporarse al mercado laboral. Y habrá, por lo tanto, un exceso de oferta. ¿A cargo de quién? Bueno, los trabajadores ofrecen su mano de obra. Bien, y se genera esta situación, como estamos viendo acá. Fíjense que en el mercado el salario, vamos a llamarlo PM, en el equilibrio sería más bajo. Pero el Estado a través del gobierno interviene y señala, no, el salario debe ser mayor al equilibrio. Entonces es un salario mínimo, vuelvo y repito. Pero a este salario PMIN, ¿no? Como dijimos, se busca favorecer al oferente, quien está dispuesto a llevar al mercado esta cantidad Q0 o Q2 mejor. Pero por el otro lado están las empresas, quienes demandan mano de obra, solo estarían dispuestas a contratar QD. Como hay una brecha, esa brecha la llamamos de alguna manera exceso de oferta, o cuando se trata del mercado de trabajo, ¿cómo la podemos llamar? Desempleo involuntario, ¿no? Este exceso de oferta pues sería tantas personas dispuestas a trabajar, Q sub O, y tantas personas contratadas, Q sub D. Hay un exceso de oferta de trabajo, o valga decir, una situación de paro, ¿no? Involuntariamente. Es decir, que las personas estarían dispuestas a trabajar, pero no logran conseguir una plaza, un puesto de trabajo. Entonces se genera un exceso de oferta. Y como hemos visto, esa situación
cambia los excedentes, ¿no? Inicialmente el excedente del productor termina cambiando hasta el área azul. Si bien es cierto, el excedente del productor gana en cuanto a que está recibiendo un salario más alto, también pierde, digamos, en parte porque son menos trabajadores los que son contratados. Total que esta área gris, que estoy señalando acá, nos indica cuánto del excedente del productor se pierde por el hecho de que hayan menos trabajadores contratados. Acuérdense que el trabajador es el oferente de mano de obra. No se confundan. Los trabajadores ofrecen mano de obra y terminan, digamos, recibiendo un excedente azul, y las empresas que contratan mano de obra terminan recibiendo este excedente del consumidor rojo, como vemos acá. Coloreado es un área mucho más pequeña del excedente que vimos anteriormente. Los empresarios terminan pagando un salario más alto por menos trabajadores. Pierden, por lo tanto, este recuadro azul por el hecho de que aumenta el salario, digamos, pasando de PM a PMIN, este rectángulo o este cuadrado por el aumento en los salarios, y este triángulo gris se pierde del excedente del demandante, del consumidor, por el hecho de que hay menos mano de obra disponible. Entonces fíjense que se establece un salario mínimo. Se benefician algunos trabajadores, ciertamente, son contratados USUTE. Pero a cambio de ellos, algunos estarán desempleados. Algunos que no logran ser contratados estarán desempleados. Y si bien es cierto, el salario es más alto, por otro lado, hay más desempleo. Total que hay una pérdida de eficiencia, ¿no? Como hemos dicho, el gobierno, como órgano ejecutor del Estado, busca mayor equidad y a cambio, como ustedes saben, primer principio de la economía dice, los individuos se enfrentan a disyuntivas, ¿no? Primer principio de la economía, los individuos se enfrentan a disyuntivas y la sociedad en su conjunto también, porque la sociedad es la suma, digamos, de los individuos. Entonces la sociedad pierde eficiencia, en este caso en el mercado, a cambio de mayor equidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿es buena o es mala la política de salarios mínimos? Digamos, es buena en el enfoque, digamos, del trabajador que logra ser contratado, pero por otro lado es mala para los que están desempleados. Relativamente, digamos, hay sus pros y sus contras, ¿no? Toda decisión tiene, como ustedes saben, un costo de oportunidad, ¿no? Los individuos nos enfrentamos a disyuntivas y el costo de un bien es lo que sacrificamos o lo que renunciamos para conseguirlo. A cambio de mayor equidad, perdemos eficiencia. Segundo principio de la economía. ¿Preguntas? Bueno, hasta aquí llegamos en la clase pasada. Bueno, las dos clases pasadas, ¿no? Tuvimos una recuperativa del día viernes 4, ¿no? No veo que hay consultas. ¿Algún comentario? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a continuar con la intervención del Estado. La parte práctica sé que no se dictó. Entonces, bueno, lo voy a tomar en cuenta para el examen. De esta parte de intervención del Estado, como no hubo práctica dirigida, y mucho menos calificada, pues lo tomo en cuenta. Sería quizás alguna pregunta, la correspondiente sería teórica, ¿no? Y dejaríamos la parte práctica para el final, ¿no? ¿Estamos claros? O sea, como hemos abarcado teoría, yo podría hacer preguntas de teoría, pero si voy a colocar algún ejercicio de intervención del Estado, ese ejercicio ya entraría para el final.
Acuérdense que al final tiene un 20% de las unidades 1 y 2, ¿no? Revisen el sílabo. Bien, entonces, impuestos y subvenciones. Otro tipo de intervención del Estado. Como ustedes saben, el Estado interviene estableciendo impuestos, aplica impuestos con los cuales recauda y cumple su función de redistribuir las rentas entre la sociedad, ¿no? Establece impuestos, por ejemplo, impuestos sobre la compra de algún producto, o también subvenciones sobre algunos bienes y servicios. ¿Cuáles ejemplos hay de impuestos? Bueno, impuestos al valor añadido, impuestos a la gasolina, impuestos general a las ventas, ¿no? Hay diferentes tipos de impuestos y subvenciones. Por ejemplo, subvenciones son subsidios que otorga el Estado, como la reducción de obligación impositiva, por ejemplo, para la compra de algunos productos, como viviendas, automóviles. Y estas intervenciones en general provocan disminución de la eficiencia. Nuevamente hay una disyuntiva. Bien, el gobierno interviene y con su política logra redistribuir, como dijimos, las cargas, las rentas, pero a cambio pierde eficiencia. Hay una pérdida de eficiencia, similar a lo que sucede con los precios máximos y mínimos. Vámonos por partes. Hablemos de los impuestos. Los impuestos pueden ser cobrados por unidad comprada o por unidad vendida de un bien. O sea, puede estar grabado con V, ¿no? No con B alta, sino grabar con B pequeña. Es decir, puede ser que quien esté obligado a pagar el impuesto, quien esté grabado, sea el comprador o sea el vendedor. ¿Okay? Por ejemplo, cuando adquirimos combustible, ¿no? Impuestos sobre la gasolina. Independientemente de si es un impuesto al comprador o al vendedor, hay una obligación legal y el resultado siempre, una vez que se aplica el impuesto, será el mismo con respecto a las cantidades y los precios. En comparación con el equilibrio, el comprador termina pagando un precio más alto, el vendedor va a recibir un precio más bajo y habrá una disminución de la cantidad producida y la cantidad vendida. Digamos que el impuesto tiene ese resultado independientemente de si el que lo cobra, bueno, perdón, el que lo paga es el comprador o el vendedor. Al fin de cuentas, el comprador, si tiene obligación de pagar el impuesto, terminará transfiriendo, digamos, parte de la carga impositiva al comprador a través de los precios. E igual cuando el comprador está en la obligación de pagar un impuesto, termina disminuyendo el precio que recibe el productor porque habrá una caída en la demanda. Y esa caída pues afecta también al vendedor. Entonces digamos que la aplicación de impuestos siempre va a tener, repito, este resultado. Bien. Por ejemplo, cuando se aplica un impuesto a la gasolina, es un impuesto selectivo a las ventas, ¿no? Acá en el Perú. Y fíjense que el resultado es disminución de la cantidad producida y vendida. O sea, hay un impuesto ambiental, pues. Porque sabemos que la gasolina es un combustible que viene del uso de recursos fósiles, como el petróleo. Y ambientalmente, digamos, tiene una capacidad de contaminar el planeta. Entonces se aplica un impuesto, en este caso, fechando la compra de este producto, gasolina, combustible,
en búsqueda pues de reducir la cantidad y por lo tanto la contaminación, ¿no? Lo que llamamos un impuesto selectivo al consumo, pero termina siendo un ejemplo de un impuesto ambiental, un impuesto que conocemos como impuesto verde también. Busca beneficiar el medio ambiente. Bueno, como digo, siempre el resultado será disminuir la venta y la compra, por supuesto. Y por lo tanto, la cantidad producida de un bien. Cuando se aplica un impuesto a cualquier producto, como digo, independientemente de si el que esté obligado a pagarlo es el comprador o el vendedor, ese producto terminará en el mercado comprándose y vendiéndose a una menor tasa, a una menor cantidad, menor nivel. Entonces, ese tipo de impuestos, como les estoy comentando, tiene esa finalidad, ¿no? Restringir, disminuir la compra de combustibles fósiles, combustibles contaminantes, ¿no? Eh, y también, por otro lado, habrán algunos productos que están exentos de impuestos, ¿no? Entonces, en ese caso, el gobierno lo que busca es que esos productos que son importantes, por ejemplo, son productos alimenticios, están exonerados, están exentos de impuestos, porque, por ejemplo, son altamente consumidos en una determinada economía. Entonces, se exoneran esos productos para que no merme, no disminuya la cantidad comprada y consumida, por ejemplo, cuando se habló del aumento en el precio del pollo, de los huevos, ¿no? Se exoneraron estos productos, ¿no? Que son altamente demandados. Entonces, para no perjudicar a la mayoría, se exoneran, ¿no? Del pago de impuestos, impuesto en general a las ventas. Pero esas medidas no serían efectivas aquí en la mayoría informal. Claro, buena pregunta. Mauricio. Claro, la mayoría es informal, pero también hay un sector formal, digamos, corresponde al sector formal ese tipo de medida, ¿no? Pero es cierto, digamos, la informalidad tiene esa desventaja, ¿no? De que para el Estado no hay una recaudación y también el objetivo de, como dije, redistribuir las cargas no se cumple porque al fin de cuentas el informal termina eh, exonerado del impuesto, ¿no? Buen comentario. Mora, ¿no? Sí, profe. Bien. Para la segunda parte del curso les voy a pedir que vayan investigando, ¿no? Vayan haciendo un trabajo de investigación. Bueno, en su momento yo les voy a pedir que se conformen en grupos y lo digo porque hay algunos compañeros que no intervienen casi en clase y es importante que también para la segunda parte del ciclo, bueno, digamos después del examen parcial, eh, esas intervenciones aumenten para que no lleguen al fin del ciclo con déficit de participación. Entonces les sugiero, como les digo, siempre los temas a preparar, digamos, a alguno de ustedes para la próxima parte cuando empecemos a hablar de producción y costos. Ya les voy a ir dejando temas asignados como ya venía haciendo anteriormente, ¿no? Por lo pronto concentrémonos en el examen. Pero bueno, les tengo esas dos recomendaciones, ¿no? A los que saben, porque cada quien sabe cuánto interviene y si saben que tienen pocas intervenciones, eh, aprovechen pues lo que queda del ciclo pues para aumentar y participar un poco más, ¿no? Mm, y lo otro es que vayan pensando en sus grupos porque van a hacer un trabajo de investigación. Ya les diré los temas con tiempo, ¿no? Vuelvo, repito, solo paréntesis antes de continuar. Em,
Bien, creo que queda claro. Entonces, ¿qué pasa cuando se cobra un impuesto? Bueno, si el impuesto es obligación del comprador, obviamente, es más caro comprar el producto. El comprador tiene que pagar T. Vamos a llamar al impuesto T, ¿no? Como dice ahí en la diapositiva, ¿no? La demanda, por lo tanto, se desplaza hacia la izquierda. Bien, es más costoso comprar el producto. Ahora, quien afecta la curva de la demanda es el impuesto, ¿no? ¿De qué manera la afecta? Bueno, vemos que hay un equilibrio inicial. Digamos, hay dos escenarios, sin y con impuesto. Sin impuesto, la curva de la demanda es mayor, está a la derecha. Y el equilibrio inicial es, como siempre, PM y QM, equilibrio del mercado. Está en este punto, ¿no? ¿Por qué es este punto? Bueno, porque es donde se intersectan la curva de demanda inicial y la curva de oferta. Pero el Estado interviene y dice, este producto Q está gravado. Debe pagar el comprador de Q un impuesto T. T es un monto que hace que, por lo tanto, la demanda se contraiga. ¿Qué tanto se contrae? Precisamente en el monto T. Como vemos acá, las flechas amarillas nos dicen la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda y ese desplazamiento es exactamente el que correspondería al monto T para cada nivel de producción. Por ejemplo, cuando vemos que la curva de demanda se mueve a la izquierda, obviamente hay un nuevo equilibrio. Vamos a llamarlo QT. Es decir, la cantidad producida y vendida con el impuesto. O sea, QM es la cantidad inicial, QT es la cantidad con el impuesto, la cantidad final. Obviamente es menor, como ya anticipábamos. Bien, en comparación con el nivel inicial ha disminuido Q. Y para este nivel de producción QT, la curva de la demanda se desplazó, fíjense que hacia la izquierda exactamente en una brecha que es la diferencia entre este punto y este otro punto inferior, ¿no? La diferencia entre el nivel de precios que llamamos PC y el nivel de precios que llamamos PB es exactamente el monto T, que es el impuesto. Recuérdense que estos textos son traducción del inglés, ¿no? Del libro de Mankiw, ¿no? De ahí viene la denominación T de taxes, impuestos, ¿no? El impuesto T, bueno, podríamos llamarlo I, si quieren, o seguir la nomenclatura del texto de este señor y es la misma idea. El T, ¿qué significa? Que bueno, que el comprador va a terminar pagando un precio más alto, P sub C, y es precisamente el nivel que yo les decía. Porque el comprador paga lo que exige el vendedor, que es el precio B, obviamente en el equilibrio, el nuevo equilibrio, PB, y sobre ese precio el comprador termina pagando P sub C. O sea que le corresponde al comprador esta diferencia, vamos a llamarla T, esa brecha. Pero como ha caído la demanda, ¿no? Ya ha caído la cantidad producida y vendida, también se afecta el vendedor. Entonces el vendedor obviamente acepta precios más bajos, ¿no? Y esa caída en el precio que recibe el vendedor significa que en parte el comprador está trasladando el impuesto a su contraparte, digamos así, a su vendedor. Pues bien, el impuesto T, digamos, es dividido en dos partes, vamos a decirlo así. Esa obligación es fraccionada entre lo que significa una caída de precios para el vendedor y lo que es la variación de precios para el comprador. Es decir, la obligación tiene una incidencia.
lo que llamamos una incidencia fiscal. La incidencia fiscal para el comprador es el aumento en su precio, en el precio que paga. Y la incidencia fiscal para el vendedor es la disminución del precio, ¿no? ¿Sí se entiende? El comprador termina, entonces, pagando un precio más alto y su incidencia es PC menos PM. Y el vendedor tiene una incidencia fiscal que es PM menos PB. Y el Estado recauda precisamente el monto del impuesto, ya dijimos T, por la cantidad producida y vendida en el mercado, que es QT. Es decir, que el área amarilla, ¿no?, digamos, base por altura, no es otra cosa que la multiplicación entre QT y la altura, que es el impuesto, ¿verdad? Es decir, este recuadro, que es una especie de rectángulo, mide económicamente cuánto es la recaudación del Estado por este impuesto. Recuerden que el comprador termina pagando T, ¿no? Ese T, digamos, es repartido entre, en parte, el comprador y en parte el vendedor, digámoslo así. La incidencia es repartida. Y el impuesto por cada unidad hasta QT, pues no será otra cosa que lo que reconocemos como recaudación de impuestos. El área amarilla representa entonces lo que va al Estado. Como vemos, los excedentes cambian. Tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor ahora son las áreas roja y azul. Como vemos, son menores a los excedentes iniciales. Y como hemos visto, tanto el comprador como el vendedor tienen una pérdida irrecuperable de eficiencia, que son las áreas que suman este sector gris. Nuevamente, el comprador disminuye su excedente porque aumenta el precio que paga, perdón, aumenta el precio que paga el vendedor porque disminuye el precio que recibe, ¿no? Su beneficio disminuye, su excedente cae, igual para el comprador, quienes además adquieren menos cantidades, y lo mismo para el vendedor, quienes venden en menor magnitud. Como QT es menor a QM, parte de esos excedentes fueron, digamos, al gobierno, el área amarilla, pero el área amarilla no incluye este sector gris, vuelvo y repito, y como va de los bolsillos del comprador, que inicialmente tenía un excedente mayor, a ningún otro bolsillo, igual con el otro sector o la otra área gris, son pérdidas irrecuperables de eficiencia. Ninguna de las dos partes, bueno, en este caso ninguno de los tres, porque incluimos al Estado ahora, está recibiendo nada a cambio de esa pérdida. O sea, ese sector amarillo, ese sector, esa área gris, por eso se denomina pérdida de eficiencia. Irrecuperable, porque no, valga la redundancia, no lo recupera ningún otro agente económico. No va a manos del Estado, ni tampoco pasa, digamos, del consumidor al vendedor, ni del vendedor al consumidor tampoco, digamos. Es una pérdida, repito, de eficiencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si yo pregunto, ¿qué efectos tiene un impuesto sobre la compra? Bueno, los impuestos sobre la compra contraen la demanda. Como estamos viendo, comprar es más caro. La incidencia fiscal está dada por el aumento en el precio para el comprador
y la incidencia fiscal para el vendedor está dada por su disminución en el precio. Ambos reciben un excedente menor. Hay una pérdida irrecuperable de eficiencia y el Estado recauda el producto entre el impuesto por cantidad. No tendría sentido que nadie recaude esa brecha, ¿no? Ese sector amarillo. Eso sí va a parar, digamos, al gobierno, a las arcas públicas. Esa es la idea de la recaudación de impuestos. A ver, ¿qué dicen por ustedes por acá? Esas medidas no serían efectivas aquí, ya que la mayoría es informal. Ya lo dijo hace rato Mauricio. Ok. Y Rubén dice, si el bien es muy sustituible, ok, bajará su cantidad demandada. Ojo, no la demanda, bajará la cantidad demandada grandemente. Vamos a ver eso. Tienes razón. Ahora que Rubén nos dice, nos recuerda que hay un tema que está, digamos, incluido acá en todo este análisis, y es el tema de las elasticidades. Rodríguez, ¿no? Porque como recordamos, las elasticidades nos dan una medida que depende, entre otros factores, de la sustituibilidad de bienes y servicios. Entonces piénsenlo así, si el gobierno decide aplicar un impuesto a un producto que tiene muchos sustitutos, seguramente los compradores de ese producto van a verse afectados, pero no tanto como se verían afectados si el producto, por ejemplo, es un producto de primera necesidad, como los alimentos, ¿no? Recuerden que la elasticidad también es mayor en el caso de los alimentos, en valor absoluto. La elasticidad precio es mayor, perdón, es menor en valor absoluto que para los, corrijo, la elasticidad disminuye para los bienes de primera necesidad en valor absoluto, ¿no? Bienes inelásticos. Entonces, eso significa que aplicar un impuesto, digamos, en general, tiene este efecto que estamos viendo. Buen punto el de Rodríguez, ¿no? Pero aplicarlo, ¿no? El detalle va a ser diferente si se busca aplicarlo sobre un producto, digamos, de lujo, que sobre un bien de primera necesidad, porque hay, en este segundo caso, menos capacidad de sustitución. Es más inelástico, más inelástico. Buen punto. Vamos a hablar de esos temas ahora, ¿no? Precisamente. Rodríguez, ¿de acuerdo? Una gaseosa, se le aplica un impuesto. Si se le aplica un impuesto a una gaseosa, dice aquí el compañero, podría adquirir otra marca, ¿ok? Es un ejemplo, claro. Es un producto, eh, es una bebida, podríamos llamarlo, eh, está en el rubro, digamos, de alimentos y bebidas, contablemente, digamos, para los economistas. Pero en realidad, a pesar, como dijimos, de que es bebida consumible, no es un producto de primera necesidad. Entonces, como dice el compañero, eh, podría ser sustituible. Y recuerden que una de las variables que afecta a la elasticidad, o los factores que afectan la elasticidad, también está la definición del mercado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentos en general, yo digo, es un tipo de producto poco sustituible, su elasticidad es muy baja en valor absoluto, es inelástico, pero si definimos mejor el mercado
y hablamos de gaseosas, obviamente la elasticidad aumenta, como dice el amigo. Es más fácil sustituir una gaseosa por otra, correcto. Y entonces el punto significa que obviamente van a verse afectadas la recaudación, va a verse afectado la cantidad producida y vendida, y vamos a ver cómo se afectan los excedentes y también las pérdidas de eficiencia cuando el impuesto es fijado a un bien de primera necesidad o en comparación con un bien de lujo, y ver cómo cambian los resultados. Aunque les anticipo que siempre, en general, el resultado será el mismo, como les estoy mostrando acá. Siempre tendremos una caída en la cantidad producida y vendida, salvo algunas excepciones que también vamos a ver ahora. Por lo general, quiero decir, no siempre. Por lo general tenemos una caída en Q. Y tendremos aumento en los precios, disminución en el precio que recibe el vendedor. Con algunas excepciones. Ya vamos a ver cuáles son las excepciones. Mora dice, ¿la elasticidad es relativo a las opciones de mercado o a la relevancia en la población? O ambos. No entendí bien eso. O sea, Eh, si hay demasiadas opciones en el mercado o si es de mucha importancia para la población. ambas. Recuerden que identificamos 4 factores que afectan la elasticidad, ¿no? Como tú dices acá, la elasticidad es relativo, dices, a las opciones de mercado o a la relevancia en la población. Yo digo, o en ambos, ¿no? Yo diría ambos, porque fíjate, las opciones de mercado, ¿qué sinónimo le dimos? Bueno, cuando dijimos que la elasticidad depende de la sustituibilidad, de la capacidad de sustitución. Entonces, opciones de mercado hacen que, si son muchas opciones, la elasticidad es mayor, son bienes elásticos. Si hay pocas opciones, lo contrario. Entonces, exactamente, la elasticidad depende de esas opciones. Mientras más sustitutos tenga un producto, más elástico es. Y la relevancia en la población. Evidentemente hablamos de también lujos, otro factor. Cuando hablamos de los factores que determinan la elasticidad, hablamos de bienes de necesidad, de primera necesidad, frente a los lujos, ¿no? Cuando hablamos de lujos, en comparación con la demanda de bienes de primera necesidad, son más elásticos, ¿no? Los lujos. Entonces sí, ambos factores y otros dos más. El tiempo también afecta la elasticidad, ¿no? Además de la capacidad de sustitución y los bienes frente a los lujos. ¿No es Gracias, así? profesor, disculpe. ¿No? ¿No se entiende? Gracias, disculpe. Se oye un poquito cortado. Bueno, cuando puedas, me puedes, sin problema me dices o me escribes al chat. A ver, dice gracias. No entendí. Sí se entendió. Ah, ok. Sí se entendió ahora. De acuerdo. Bien. Entonces, como decíamos, la pérdida irrecuperable de eficiencia siempre va a estar presente. En algunos casos va a ser mayor que en otros, porque este sector gris, como ustedes ven, es al fin de cuentas un área. Y si se dan cuenta también, son una especie de triángulos, ¿no? Aquí hay 2 triángulos. Y como toda área tiene una magnitud, esa magnitud va a depender de la base, digamos, y la altura. Pues cuando un producto tiene mayor capacidad de sustitución, esperaríamos que esta base sea más alta, ¿no? Porque es más elástico. Y la altura también va a depender del cambio de los precios. Entonces, fíjense cómo esta pérdida irrecuperable de eficiencia, vamos a ver cómo varía a su vez cuando se trata de bienes,
Aquí me salté esta parte. Cuando se trata de bienes más elásticos o menos elásticos. Por lo pronto, la otra cara de la moneda son los impuestos al vendedor o sobre el vendedor. En el caso anterior, decíamos el impuesto cae sobre o pecha, digamos, a la demanda, ¿no? Cae la demanda. Cuando es sobre el vendedor, afecta la oferta. Vemos acá las flechas amarillas, ¿no? La oferta se desplaza a la izquierda. Producir el bien es más costoso. ¿De acuerdo? Como es más costoso, ¿no? La curva de oferta se desplaza hacia arriba, precisamente en el monto del impuesto. ¿Por qué? Porque el comprador termina pagando este precio y sobre el precio que paga el comprador, el Estado se apropia, digamos así, de un monto T y el vendedor termina recibiendo PB, que es la diferencia entre lo que paga el comprador y el impuesto que va al Estado. Como dije, el efecto del impuesto va a ser, o sea, caída en la cantidad producida y vendida, aumento en el precio del consumidor, disminución en el precio que recibe el vendedor y la incidencia fiscal total, digamos, T, nos da el área que corresponde a cada cantidad producida y vendida, QT. Vamos a decir que esta es la recaudación tributaria, el área amarilla. Nuevamente, digamos, es similar al caso anterior, solo que cuando se aplica un impuesto a el vendedor, la idea, digamos, es a la inversa, ¿no? En el caso anterior, el vendedor recibía un precio y el comprador pagaba PC más T. Perdón, PB más T. El vendedor, dije, recibía un precio y el comprador pagaba un precio PB más T. Ahora es diferente. El comprador paga PC, pero el vendedor recibe ese precio menos el impuesto. Total que el impuesto va hacia el vendedor. Pero el vendedor, digamos, no se conforma con pagar y, digamos, llevar toda la carga. Ustedes se dan cuenta acá, la carga es asumida por ambos, lo que vamos a llamar incidencia fiscal. El vendedor es cierto que recibe un precio más bajo, pero el comprador también termina, digamos, sufriendo, vamos a decirlo así, aumento en los precios. Digamos que la carga fiscal es repartida entre ambos. La incidencia fiscal, vamos a ver, va a depender de esas elasticidades. Y siempre tendremos una pérdida irrecuperable de eficiencia. Esa pérdida irrecuperable de eficiencia siempre va a ser este triángulo. Como vemos acá, lo vamos a colorear en gris. Lo que nos dice que hay entonces un resultado gráfico para ambos casos. Tanto el comprador paga un precio más alto y PB es el precio del vendedor. Inicialmente, el equilibrio del mercado es PM-QM. Con los impuestos, entonces, los excedentes iniciales, tanto del vendedor como del comprador, han cambiado. Para el vendedor, el excedente inicial era una sumatoria de áreas. Como ustedes recordarán de la clase anterior, el excedente del comprador es el área por debajo de la curva de la demanda y sobre el nivel de precios. Es decir, que inicialmente el comprador recibía el área A, B y C, este triángulo que se forma acá, entre esas tres áreas. Y el vendedor recibe un excedente que es el área sobre la curva de oferta bajo el nivel de precios, o sea, las áreas D, E y F. Nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo. En la clase pasada decíamos el excedente del consumidor era un área roja
que era un triángulo. Ese triángulo acá lo fraccionamos, digamos, entre A, B y C. Y el otro triángulo azul del que hablamos la clase anterior es el área D, E y F. No hay nada nuevo. ¿No? Nada nuevo. A partir de ese equilibrio, o sea, si ustedes quieren, ustedes podrían decir acá, bueno, vamos a suponer que esta área que yo voy a marcar acá es el excedente del consumidor. ¿Sí la ven? Ese es el excedente del consumidor, inicialmente, ¿de acuerdo? Solo que aquí está en azul. Vamos a rellenarlo, como decíamos, de rojo, ¿no? Ese era el excedente del consumidor, no, nada nuevo. ¿Y cuál era el excedente del productor? Bueno, nada nuevo tampoco. El área que está por debajo de los precios, pero sobre la curva, aquí lo hice al revés. A ver. Pero sobre la curva, no estoy, quiero rotar esto. Ok. Curva de oferta. Y esta área azul. ¿No es así? ¿Recuerdan? Esas áreas eran el excedente, el área roja, el excedente del consumidor. Y el área azul era el excedente del productor, como les digo, lo que hablamos en la clase pasada. El área roja representaba un ahorro que recibe el comprador por participar en un mercado competitivo. Y el área azul, o sea, era como una especie de ganancia para el comprador. Y el área azul, el excedente del productor. Salvo que ahora, ¿no? Hemos dicho, ok, vamos a borrar esto. Hemos dicho que esas áreas roja es el área A, B y C. Y el área azul, el área D, E y F. Ahí no hay nada nuevo. Solo que ahora hay un impuesto. Ese impuesto termina aumentando el precio que recibe el comprador y por lo tanto el comprador ahora recibe con el impuesto un excedente que será ahora el área A. Es decir, que del excedente inicial, ahora lo que está recibiendo el comprador será el excedente inicial, que lo marcamos en rojo, ahora recibe este otro sector, este otro segmento, ¿lo ven? ¿Ha disminuido o no ha disminuido? Claro que ha disminuido. El excedente del consumidor ha disminuido en el área B y C, ¿no es así? Y también el excedente del productor, porque el productor ahora recibe un precio más bajo, ¿no es así? El productor ahora recibe, a ver, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo era? El área azul. ¿Dónde estoy? A ver quién me ayuda. Y esa área azul es el área F, ¿no? Por si acaso. Acá está. Ok. Como dije, ahora el productor, como recibe un precio PB, su excedente es el área azul, ¿no? ¿Ha disminuido o no ha disminuido? Sí ha disminuido el excedente del vendedor. Bueno, se supone que el productor termina vendiendo, ¿no? Para no complicar el tema, produce y vende, ¿no? Por eso hablamos del excedente del vendedor, el excedente del productor, es lo mismo.
Obviamente pueden haber intermediarios, pero para no complicarlo, entonces el área D y F es la pérdida del excedente del productor. O sea que podemos resumir todo lo que he dicho en una tabla, sencillamente. Bien, el área roja era el excedente del consumidor. Sin el impuesto es la sumatoria A, B y C. Con el impuesto solamente el área A. Recuerden, de A, B y C nos quedó A. Total que el comprador pierde, este comprador pierde de su excedente las áreas B y C, por eso tiene un signo menos, ¿no? Disminuye las áreas B y C. Y por parte del vendedor o productor, inicialmente, o sea, sin impuesto, el excedente era el área D, E y F. D, E y F. Y con el impuesto solamente el área F, o sea que hay una pérdida D más E. Hay un tercer agente económico acá, el Estado. Sin impuesto no tiene recaudación, cero. Pero con impuesto, la recaudación, dijimos, es T por Q sub T. O sea, el área B y el área D. Era el área amarilla, ¿recuerdan? B más D va, digamos, del bolsillo tanto del consumidor, que era esta área B, como del productor, el área D. Termina ganando, digamos, el gobierno esas dos áreas. Es la recaudación tributaria. La recaudación tributaria suma, por eso decimos, termina ganando. Al fin de cuentas, ¿qué pasa con el excedente total? Bueno, con el impuesto eran las áreas rojas y azul, nada nuevo. Con el impuesto son las áreas A, B, D y F. ¿Cuál es la diferencia entre el excedente sin y con impuesto? Las áreas C y E, que son nada menos que la pérdida irrecuperable de eficiencia, el área gris. Ustedes se dan cuenta, el consumidor termina perdiendo las áreas B y C, termina perdiendo B y C, B va al Estado y C es pérdida irrecuperable. Miren, B lo pierde el consumidor, ¿no? Ya no está acá, pero va al Estado. Por su parte, el productor termina perdiendo E y termina perdiendo D. Pero D va al Estado y E es pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? D va al Estado y F, perdón, E va al Estado, me perdí. Del productor pierde D y E, bueno, repito, el productor pierde D y E, D va al Estado, ¿no? D va al Estado y E es pérdida de eficiencia. Aquí está. ¿Sí lo ven? Entonces, recapitulando, las áreas rojas terminan siendo A, el área azul grande termina siendo solamente F, se pierden las áreas B y D, pero van al Estado, y de las áreas que se pierden, algunas no van al Estado, no es parte de la recaudación, sino que son pérdida irrecuperable de eficiencia, ya vuelvo y repito, el área gris. C y E. Estos dos triángulos. Esa pérdida irrecuperable de eficiencia, como digo, va de los bolsillos de los agentes económicos, consumidor y productor, y no se lo apropia el Estado interviene, y esa intervención del Estado en parte hace o logra una recaudación
pero en parte hay una pérdida de eficiencia. Bueno, yo creo que está más que repetido, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas o dudas? ¿Consultas? El impuesto, entonces, tiene una incidencia, ¿no? Porque, como dijimos, el consumidor paga un precio más alto y el vendedor recibe un precio más bajo. ¿Quién termina pagando el impuesto? Bueno, como ya dijimos, si el impuesto va al vendedor, en parte recibe un precio más bajo, pero traslada, digamos, parte del impuesto al comprador. Y si el impuesto va al comprador, paga un precio más alto, pero también la caída en la demanda hace que el vendedor reciba un precio más bajo. Total que el impuesto se reparte entre ambos. ¿Qué tanto va hacia el comprador y qué tanto va hacia el vendedor? Depende de. ¿De qué depende? Vamos a ver que depende de las elasticidades. ¿Cómo vamos a medirlo? Bueno, la incidencia fiscal no es otra cosa que el cambio en los precios. Bien. Para el consumidor será el aumento, es decir, la incidencia sobre el consumidor será el aumento del precio, es decir, la diferencia entre el precio con el impuesto y el precio sin impuesto. O sea que la incidencia es PC menos PM. Y la incidencia sobre el vendedor es la diferencia entre el precio sin impuesto y el precio con impuestos. O sea, la incidencia del vendedor es PM menos PB. Vámonos hacia atrás. No hay problema, yo repito. La incidencia sobre el comprador es el aumento en el precio, es decir, PC menos PM. Y la incidencia sobre el vendedor es PM menos PB. ¿Por qué la incidencia sobre el comprador es PC sobre PM? Porque es la variación, es el incremento en el precio. El comprador paga un precio más alto, yo repito. Y la incidencia sobre el vendedor es la caída en el precio. PM menos PB. ¿De acuerdo? PM menos PB. El hecho de que haya una incidencia fiscal logra, digamos, hacernos entender que el Estado interviene, aplica un impuesto y, como ya he repetido, el impuesto logra afectar las cantidades, pero también los precios. Y esos precios, en parte, digamos, aumentan al comprador y en parte van hacia la disminución que recibe el vendedor. Esa incidencia, ya lo he dicho, va a depender de qué tan elástico o inelástico sea el producto. Por ejemplo, si el comprador tiene una demanda inelástica, se trata de un producto que no tiene muchos sustitutos. Si es un producto de ese tipo, como los alimentos, el comprador terminará recibiendo, digamos, el mayor peso de la incidencia fiscal. Un impuesto a los alimentos, por ejemplo. Tiene lógica, ¿no? Si se aplica un impuesto a los alimentos, los compradores se ven mayormente afectados. Pero si es un impuesto al lujo, la curva de la demanda es más elástica porque los bienes de lujo son más sustituibles. ¿No es así? Si aplicamos un impuesto a las mansiones, pues en lugar de que los ricos compren mansiones, podrán comprar yates, podrán comprar otros tipos de propiedades. Obviamente el precio para el rico va a aumentar, pero podrán sustituirlos por otros bienes. En resumen, mientras el bien sea más inelástico, más efecto va a tener sobre el comprador cuando me refiero a la curva de la demanda.
Pero la oferta también puede ser inelástica. Y si se trata de un bien inelástico, por ejemplo, es aquel bien que está afectado por el tiempo. Recuerden que uno de los factores que determinan la elasticidad es el horizonte temporal. Si se aplica un impuesto sobre un bien que no puede variar rápidamente en el tiempo, se ve afectado es el vendedor. Si de la noche a la mañana se aprueba, se aplica un impuesto a la venta de propiedades, ¿no? Me refiero a departamentos, por ejemplo, o a terrenos, pues ese impuesto lo termina pagando el vendedor en mayor cuantía. No, no tiene manera de evadir el impuesto. El hecho de que la oferta sea inelástica hace que no haya también tantos sustitutos, ¿no? Para el vendedor, digamos, no hay posibilidad de sustituir entre insumos. Recuerden que la oferta depende de la posibilidad de sustitución de insumos. Bien, el tiempo también afecta, como dije, la oferta. Y si es más amplio el tiempo, la oferta también, el horizonte temporal, hace que la curva de oferta sea más elástica. Y si se aplica un impuesto a las propiedades al tiempo, los vendedores de terrenos van a poder, por ejemplo, eh, eh, si se aplica un impuesto a la venta de terrenos y con suficiente tiempo, pues los vendedores de terrenos van a tener posibilidad de lograr que los precios de los terrenos no caigan tanto, ¿no? Van a poder, por ejemplo, eh, verse menos afectados porque su curva de oferta es más elástica. Eh, Total que en resumidas cuentas, cuando se grava un bien, ¿no?, con un impuesto, aquel sector del mercado, ya sea la demanda o la oferta, que cuente con menos alternativas, ¿no?, va a soportar la mayor carga impositiva. En pocas palabras, el impuesto recae más sobre la oferta, si es más inelástica, o sobre la demanda igualmente, ¿no?, si es más inelástica. ¿Cómo lo podemos ver? Mejor quizás en el gráfico. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no?, que ya los he comentado. Impuesto sobre los alimentos e impuesto sobre un bien de lujo. Ejemplo, yates, ¿no? El impuesto sobre los alimentos es un impuesto, vámonos con el gráfico de la izquierda, que se aplica sobre una demanda inelástica pronunciada en comparación con la curva de oferta, que es más acostada, digámoslo así, la curva azul. Inicialmente la situación de equilibrio en el mercado es PM, precio, y QM, cantidad. Nada nuevo. Pero si se aplica un impuesto, ya sabemos que aumentan los precios para el comprador y disminuyen los precios para el vendedor, pero esta caída en el precio del vendedor es muy pequeña. Fíjense que es la incidencia PM menos PB. Esta magnitud da por el segmento azul, o sea, la disminución en el precio de la que hemos hablado. Y el segmento dado por las flechas rojas es mucho más amplio. Quiere decir que el aumento en el precio para el comprador es proporcionalmente mucho mayor que la disminución del precio para el vendedor. Ambos terminan, digamos, pagando el impuesto T, que está dado por esta brecha. Como ya sabemos, las flechas negras nos dicen que es T igual a PC menos PB, pero de este sector, ¿no?, negro, el vendedor, digamos, solo carga con el sector azul, mientras que el comprador carga con la incidencia roja. Es mucho más alto la incidencia, mucho más alta la incidencia fiscal para el comprador porque su curva de la demanda
es más inelástica en comparación con lo que tiene la curva de oferta. Como hemos visto, entonces la situación del impuesto hacia un producto de primera necesidad, como los alimentos, es un impuesto que va hacia el sector que tiene mayor inelasticidad, el comprador. Lo cual tiene lógica. Si se aplica un impuesto a un producto de primera necesidad, los compradores muy poco van a poder hacer algo a cambio de ello, porque no hay manera de sustituir los alimentos, ¿no? O sí. No podemos sustituir los alimentos, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de alimentos en términos generales, ¿no? Okay, si hablamos de alimentos, si estoy hablando de alimentos, impuesto a los alimentos involucra las gaseosas que ustedes hablaron, bueno, las bebidas, las bebidas, alimentos y bebidas, pero vamos a suponer que están incluidas. Pero también involucrará a la papa, ¿no? Involucrará, por supuesto, al arroz, alimentos en general. Si se le aplicara un impuesto a todos los alimentos, ¿no? Esa incidencia fiscal la termina sufriendo proporcionalmente el comprador. ¿No es así? Por mucho que querramos evadir el impuesto a la compra de alimentos, no vamos a poder hacerlo. Vamos a terminar pagando un precio más alto por ello. Sencillo, ¿no? Y el gráfico nos muestra esa realidad, ¿no? Que vemos nosotros en la práctica, lo vemos solo desde el punto de vista formal, digamos. Gráficamente vemos cómo el efecto, pues, del tema de las elasticidades, acá lo podemos aplicar fácilmente en términos de los efectos que tiene la aplicación de políticas públicas. Cuando se aplica, entonces, como hemos visto, impuestos, ¿no? ¿Y qué pasa si el gobierno dice quiero hacer de Robin Hood, digamos, ¿no? Voy a cobrarle impuesto a los ricos para beneficiar a los pobres, ¿no? El Robin Hood, ¿no? Digámoslo así, el gobierno anuncia que va a aplicar un impuesto a los yates. Caso del gráfico de la derecha. ¿Qué nos dice el gráfico de la derecha? A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Qué diferencia hay entre la derecha y la izquierda? El gráfico de la derecha, bueno, ustedes me pueden decir, pero los precios también aumentan, claro, para el comprador. Y los precios también que recibe el vendedor son menores, claro, son menores. Y la cantidad también disminuye, también disminuye. Y hay una pérdida de eficiencia, también hay una pérdida de eficiencia. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? En las magnitudes. Fíjense cómo la magnitud, en el caso de los yates, de la incidencia fiscal del comprador es mucho menor, ¿no? Las flechas rojas nos dicen los ricos terminan pagando un precio más alto, pero no es tanto el aumento en el precio de los yates como la caída que sufren los vendedores de yates. Al fin de cuentas se trata de un bien de lujo que tiene capacidad de ser sustituible, como ya dije anteriormente cuando hablé de las joyas también, ¿no? Su elasticidad, precio de la demanda es mucho mayor a 1. Es elástico, es un bien elástico, en valor absoluto, ¿no? Lo que nos dice que la incidencia fiscal va a estar sobre el otro sector del mercado, que es ¿quién? El vendedor. El vendedor termina pagando, digamos, la mayor factura de ese impuesto. Las flechas azules son las que marcan un segmento mayor. La incidencia fiscal del vendedor es PM menos PB. Entonces el impuesto posiblemente se anuncia con esa idea de hacer de Robin Hood,
pero termina siendo contraproducente, porque si bien es cierto, los ricos terminan comprando muchos menos yates, como vemos acá, la flecha amarilla, pero esos yates son sustituidos por otras cosas. Y quien se ve beneficiado o perjudicado, perdón, más es el productor de yates. Seguramente la política va a hacer que algunas empresas fabricantes de este tipo de yates terminen cerrando. Como vemos, la cantidad producida y vendida ha caído enormemente. También hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Correcto. Hay un área gris. Pero si vemos las áreas grises, tanto de la izquierda como de la derecha, hay una brecha bastante grande, una diferencia. Es mucho mayor la pérdida de eficiencia en este mercado cuando se aplica sobre un producto que no es de primera necesidad. Termina cayendo tanto la cantidad, como ya dije, esta base de estos triángulos grises se amplía enormemente. El delta Q, digamos, la variación en Q, entre QM y QT, es mucho mayor en comparación con lo que pasa con los alimentos. Como hay tan poca compra de yates ahora, esta caída multiplica, digamos, la pérdida irrecuperable de eficiencia. La magnitud es mucho mayor, proporcionalmente mucho mayor. Bien, seguramente no hay tanta compra y venta de yates como compra y venta de alimentos en cualquier economía, es cierto, pero me refiero a las magnitudes proporcionales, ¿no? O sea, la proporción de esa área es mucho mayor que lo que representa aquella otra área en el sector alimentos. Seguramente el mercado de yates es más reducido que el del mercado de alimentos. Y si bien es cierto, es así, las proporciones, me refiero a la proporción de esa pérdida de eficiencia, es mucho más importante acá, ¿no? Aunque en términos absolutos quizás este triángulo y este otro triángulo va a ser muy pequeñito en comparación con estos, porque la compra y venta de yates, como digo, es más reducida en valores absolutos, pero relativamente es mucho más importante, proporcionalmente es mayor. A eso me refiero. ¿Preguntas? Bueno, no quiero avanzar tanto con lo del tema de subsidios. Como dije, lo voy a dejar para la segunda parte del, del ciclo. Solo para ir redondeando la idea. Volvemos a recapitular lo de la incidencia fiscal. Va a depender de la elasticidad. Para resumir, entonces, pueden haber casos extremos, ¿no? Cuando hay curvas de oferta o demanda perfecta o totalmente elásticas, perfecta o totalmente inelásticas. Si hay perfecta o total inelasticidad, ese sector del mercado, llámese compradores o vendedores, terminará pagando la totalidad del impuesto, mientras que la otra parte no pagará impuesto en absoluto. Y cuando uno de los dos sectores tenga una curva totalmente o perfectamente elástica, ¿verdad? No soportará, sí, exacto, no soportará el impuesto porque ya hemos dicho que es un bien más sustituible que otro. Y el otro sector terminará pagando la totalidad del impuesto. Vamos a ver esos dos casos extremos. Recuerden cuando hablamos de curvas perfectas o totalmente inelásticas, en este caso la curva de la demanda es perfectamente inelástica, es vertical. ¿Okay? Aquí estamos hablando de un bien de primera necesidad nuevamente. Seguramente
puede ser la insulina, un ejemplo clásico de la literatura. O, si recordamos un momento de la pandemia, la demanda por balones de oxígeno, en el momento más crítico, ¿no? Como aunque los precios aumentaron enormemente, las personas seguían haciendo filas para adquirir los balones de oxígeno. Bueno, es un bien de primera necesidad, inelástico totalmente. La curva de la demanda tiene un equilibrio con la oferta inicialmente en este nivel, PM. La cantidad producida y vendida es QM. Supongan que se aplicara un impuesto a la compra de este producto totalmente inelástico. Obviamente los compradores no lo pueden sustituir fácilmente y terminarán pagando la totalidad del impuesto. Fíjense cómo la incidencia fiscal es completa. El área o el segmento rojo es exactamente el impuesto. PC menos PM es igual a T. No hay manera de que el oferente pague algo de esa carga impositiva. A ver el chat. Los vendedores soportan mayor carga del impuesto. Creo que se refería Cárdenas al ejemplo de los yates, ¿no? Cárdenas David. Volviendo, creo que eran los yates, ¿no? Cuando me pregunta que si los vendedores soportan la mayor carga, perdón, mayor carga del impuesto. Estoy aquí, ¿no? La respuesta es simplemente sí. Bien, David. Por la hora que vi que llegó el chat, creo que te referías a este gráfico, ¿no? Sí, los vendedores terminan llevando la mayor carga impositiva. Si vemos la curva de oferta, es más inelástica que la curva de demanda. Como lo dice arriba, la curva de la demanda es más elástica. Entonces el papel del Robin Hood no le queda bien al gobierno. En este ejemplo, ¿no? Hizo, digamos, redistribuir las cargas. Gracias. Ok. El gobierno quiere redistribuir la renta. Quizás llega una época de elecciones y aplica un anuncio de un nuevo impuesto a los lujos. Vamos a hacer que los ricos paguen y los pobres reciban. En este caso es contraproducente, porque los ricos pagan más, ciertamente, pero quien se ve más afectado son las empresas fabricantes de estos productos. No son bienes de lujo, son sustituibles. La incidencia la sufre más el vendedor. Bien. Quizás más bien el efecto sea desempleo. Y los ricos terminan pagando por los yates un poco más, pero a cambio de ello sustituyen por mansiones o por vehículos de lujo, etcétera. O por viajes o por cuentas en el exterior, etcétera, etcétera. Hay más sustitutos. Bien, entonces volvemos al ejemplo de los extremos, ¿no? En economía, los casos extremos también son considerados. El extremo de una demanda perfectamente inelástica, bueno, creo que quedó claro, para los pacientes de la insulina, la aplicación de un impuesto, digamos, sería mortal, pues. En pocas palabras, terminarán pagando completamente el precio, ¿no? No hay de otra, ¿no? El consumidor terminará pagando un precio más alto, exactamente en el monto del impuesto. Y no se afecta la cantidad comprada y vendida, sigue siendo lo mismo.
Los pacientes necesitan la insulina para sobrevivir. No la pueden sustituir por nada. Ejemplo, los balones de oxígeno en la pandemia, la época más complicada de la pandemia, ¿no? Si a algún gobierno se le hubiera ocurrido aplicar un impuesto a la compra de oxígeno en plena pandemia, evidentemente hubiera sido una política totalmente, bueno, no tengo adjetivos, absurda, ¿no? Pero el resultado sería este, lo que dice la teoría. Los enfermos familiares terminarían pagando todo el impuesto. No tendría sentido esa política. Y no habría pérdida de eficiencia, eso sí. Recuerden que la pérdida de eficiencia depende de la elasticidad. Caso que vemos acá en la derecha. En el caso de la derecha, hay una curva de la demanda totalmente elástica. Ejemplo de mercados en competencia perfecta. Donde el precio está dado por el mercado, recuerden que los mercados en competencia perfecta se caracterizan por el hecho de que el vendedor es precio aceptante y los compradores también reciben del mercado perfecta información de los precios. A este precio vamos a llamarlo PM, ¿no? Se adquieren diferentes cantidades del producto y el equilibrio lo va a dar la oferta. El punto lo da la curva azul, digamos. A esa demanda, la cantidad de equilibrio será QM inicialmente. Mercado competitivo. Perfectamente competitivo. El precio no aumenta ni disminuye, está dado por el mercado. Me refiero, por ejemplo, al caso del dólar. Supongan que este es el precio del dólar al día, ¿no? El precio y la cantidad de dólares adquiridas en un día. Donde el precio básicamente se mantiene relativamente estable. Podría aumentar o disminuir, pero aumenta y disminuye para todos, ¿no? O sea, sería como un desplazamiento paralelo de esta curva. Vamos a suponer que eso está constante, que no nos compliquemos tanto. Supongamos que el precio del dólar está dado en un día cualquiera a este nivel. Y eso es posible entenderlo así, ¿no? A ese nivel, entonces, el equilibrio está en QM. ¿Qué pasa si se aplica un impuesto a la demanda de dólares? Bueno, como vemos acá, la demanda de dólares es totalmente elástica. Como es totalmente elástica, eh, los vendedores terminarán soportando la carga impositiva. Posiblemente, ¿no? La cantidad caerá hasta este nivel, Q sub T. Y la incidencia la medimos como la diferencia entre el precio del mercado y el precio que recibe. La incidencia es mucho mayor. Con los subsidios, bueno, lo voy a mostrar solamente para dar la introducción, como dije, la idea, para cerrar por hoy, dejarla, digamos, para la próxima clase, que serían 2 semanas. Esto entraría para el examen final, ¿de acuerdo? Nos quedó pendiente el tema de subsidios. No quise avanzar mucho porque, como vieron, he tratado de ir lo más lento posible para no eh, adelantarme tanto con las prácticas. Para los que llegaron tarde, voy a tomar el examen con la parte teórica de este tema, porque tengo entendido, bueno, sé que las prácticas solo llegaron hasta las elasticidades. Y dejemos la teoría, perdón, la práctica de este capítulo para el final, incluyendo lo teórico de los impuestos, de los subsidios. En el caso de los subsidios,
se pueden establecer sobre la compra o la venta. Y un ejemplo es el subsidio a vehículos ambientalmente amigables, por ejemplo, ecológicos, que tienen bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿okay? Como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, etc. Como esa contaminación afecta al ambiente, entonces el gobierno, digamos, como órgano ejecutor del Estado, tiene una política ambientalista, posiblemente. Subsidiar aquellos vehículos ecológicos cuya compra y venta favorece, digamos, a la sociedad. Y por lo tanto, el comprador va a terminar pagando un precio más bajo porque hay un subsidio, vuelvo y repito, y el vendedor termina recibiendo un precio mayor. Y el mercado se expande, es decir, hay un aumento en la cantidad producida y vendida de estos vehículos verdes, vamos a decirlo así, vehículos ecológicos. Okay, son vehículos con tecnología de avanzada que utiliza, por ejemplo, energía eléctrica, no utiliza combustibles fósiles. ¿Por qué es importante ese tipo de subsidios? Porque favorece precisamente al sector económico, que es clave, digamos, vuelvo y repito, para la política económica, en este caso, política ambiental, ¿no? Digamos que el subsidio es como la otra cara de la moneda respecto al impuesto. Fíjense que los resultados son completamente, diametralmente opuestos. Con el impuesto teníamos un aumento del precio para el comprador, acá disminuye. Con el impuesto teníamos una disminución del precio para el productor, con el subsidio aumentan. Y con el impuesto teníamos una disminución de Q, ahora con el subsidio hay un aumento. ¿Bien? Por eso no escucharemos subsidios a la compra y venta de licor, ni encontraremos subsidios a los combustibles fósiles, tampoco encontraremos impuestos a los vehículos ecológicos, ¿verdad? Bien, voy a saltar esta parte, como digo, para darle tiempo al tema práctico. Bueno, ya con esto cerramos lo que corresponde a las 3 primeras medidas de intervención del Estado: los precios máximos, precios mínimos y los impuestos, tanto al comprador como al vendedor. En resumidas cuentas, cuando tenemos precios máximos y precios mínimos, obviamente tenemos un tipo de intervención que, en el primer lugar, genera un exceso de demanda, ¿no? Precio máximo. Caso contrario, los precios mínimos. Y con los impuestos, disminución en Q. Con respecto a los precios, ¿no? El nombre lo dice, precio máximo se establece por debajo del equilibrio. Todo lo contrario, los precios mínimos. Si no, no tendría sentido. Y en el caso de los impuestos, los precios aumentan y el vendedor termina recibiendo un precio menor, un precio más bajo, a menos que la curva de demanda sea perfectamente inelástica, como acabamos de hablar es como la excepción a la regla, en el caso de los bienes de primera necesidad, la insulina. Bien, con eso resumo un poquito lo de hoy. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna intervención. ¿Todo clarísimo? Bueno, entonces hasta aquí con respecto al tema del examen. Lo tomaremos el viernes 18, ¿no? A esta hora.
viernes a esta hora, ¿no? O sea, a las 2, pues. Obviamente es presencial y ya nos indicarán el aula, ¿no? O el examen, eh, ¿a qué día corresponde? ¿Es el viernes o cuándo? ¿O es en la hora de práctica? ¿Qué dice Fuentes? El viernes, ¿no? Déjame verificar eso. Un minutito. Voy a verificar lo del examen de ustedes. Pues ya tenemos los lineamientos. Pero para estar bien seguros de lo que estoy diciendo, vamos a recapitular. Nosotros tenemos una coordinación del curso de Economía General. El examen parcial de Economía General se tomará en la semana, en la hora de teoría, ¿no? Se tomará en la semana del 7 al 12, dentro de su hora de clase de teoría. Cada profesor elaborará su examen parcial y corresponderá a los temas de las unidades 1 y 2. La pregunta son 4 de verdadero o falso, 4 de opción múltiple, 2 preguntas de desarrollo con 3 puntos cada una, 2 preguntas de ejercicios de 3 puntos cada una. Entonces, bien, bueno, vamos a pedirle a la coordinación que nos dé la opción de tomar el examen la próxima semana. Y por lo tanto, pues, como dice ahí, es la hora de teoría, ¿no? En, en la indicación nos decía que era la semana del 7 al 12, o sea, hoy, pero obviamente ya el rol aparece viernes. David, explícame. Tengo una duda existencial hoy día. ¿Qué dice el rol? Y profesor, en el rol de exámenes aparece que el próximo viernes de 2 a 4 sería el examen. Así nos han programado, pero bueno. ¿Cómo, perdón? ¿Perdón? Mm, No sé si está la delegada, porque a David lo escuché muy mal. John, Roxana, creo, su nombre, ¿no? ¿No está? Roxana. Bien. Independientemente, no tiene buena conexión, pero el rol nos dice que es el viernes. Claro, eso es lo que yo tenía entendido, porque he conversado con otros colegas y me han dicho que ellos van a tomar el examen. Obviamente, como es en la tarde, este curso tiene clases de 2 a 4, le corresponde a la segunda semana. Entonces, evidentemente, no podría realizarse en esta primera semana, que son los cursos de la mañana. Eso es lo que tengo entendido. A ver qué dice el chat. Ok. Y si está así en el rol de exámenes, bueno, me tranquiliza porque no habría que entonces solicitar ninguna excepción. En el ciclo pasado se hizo esa excepción también, o sea, tampoco habría que preocuparse. El ciclo pasado en el ciclo pasado dice que se tomaba la primera semana, pero hubo un inconveniente con los horarios y terminó realizándose la segunda semana, pero tampoco hubo inconveniente. Eh, Dice que será virtual. No, no puede ser virtual, tiene que ser presencial.
En el MAIP aparece que es del viernes de 2 a 4. Debe ser el viernes de 2 a 4, pero de manera presencial, ¿no? Está bien, va a ser presencial. Supongo que a ustedes les van a indicar de ladera, o a través de ladera, el aula, ¿no? Ya bueno, todos nos van a indicar cuál va a ser el aula. Si no es así, igual yo les escribo, ¿no? Yo solicito la información, digamos, a más tardar en el transcurso del lunes o martes, yo ya tendré el dato de cuál va a ser el aula o posiblemente el tema del salón. El aula es 86p, pero el examen no puede ser virtual, el examen tiene que ser presencial. Dice virtual, dice Cindy. Está bien que sea presencial, yo creo que es lo mejor. Que sea presencial el viernes, claro. Entonces, vamos a aclarar el tema del aula, que es lo único que nos queda, porque ya no tenemos más viernes disponibles. O sea, es el viernes que viene, eso sí, a las 2. Solamente consultar cuál será el salón, pues. Y a ver qué respuesta nos da la DERA, ¿no? Sobre eso. Si es obligatorio que sea virtual, bueno, ya no tendríamos ninguna solución, pues habría que hacerlo virtual, si es lo que ustedes me están diciendo en el chat, ¿no? Algunos de ustedes me dicen que es obligatoriamente virtual, no lo creo. Pero bueno, eso lo aclararemos esta semana, ¿no? O sea, la próxima semana, no se preocupen. Lo dejamos hasta acá porque ya estamos sobre el tiempo, sobre la hora. Lo importante es que los temas ya están, la cantidad de preguntas, el tipo de preguntas ya ustedes lo tienen, el contenido, creo que está claro. Tienen el material en el Moodle y lo que les indiqué acerca de este tema. O sea que sí o sí será el viernes, como dice Mesa. Sí o sí es el viernes, eso es correcto. Sí o sí a las 2 de la tarde. Lo único que nos queda por averiguar es el aula, más nada. Llámese presencial o llámese virtual. Eso es correcto. Viernes 18 a las 2. Correcto. Estamos en comunicación por el correo, ¿de acuerdo? Bueno, gracias.